Esta es la iglesia en una línea de tiempo, y después de verla vas a entender por qué su historia afecta a tu fe, tu cultura y tu forma de ver a Dios hoy. Pero empecemos por el principio. En el año 30 o 33, más o menos por ahí, Jesús acaba de resucitar de entre los muertos y justo antes de ascender al cielo les promete a sus seguidores: ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí, en la ciudad, hasta que Él venga y los llene con poder del cielo. Y fue entonces ¿qué sucedió? El Espíritu Santo descendió y en un instante la iglesia nació. Ese día, el día de Pentecostés, no hubo marketing, no hubo estrategia, no hubo poder humano, solo fuego. Y con ese fuego miles se convirtieron. El mensaje del Evangelio, hasta entonces contenido en una esquina del Imperio Romano que dominaba esa zona, empezó a extenderse como un incendio imposible de apagar. Los apóstoles comenzaron a predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedro en Roma, Tomás en la India y Juan en Éfeso. Cada uno dejó una huella, pero todos enfrentaron persecución. Porque en el siglo I la iglesia era un cuerpo perseguido. Desde el reinado de Nerón, donde los cristianos eran quemados vivos o arrojados a bestias, hasta Domiciano, que los cazaba como enemigos del imperio. En este contexto de persecución se empezó a definir también la base de la fe. Los textos que hoy forman el Nuevo Testamento comenzaron a circular y a ser reconocidos por las comunidades. Evangelios, cartas apostólicas, también el libro de Apocalipsis. Aunque no había un canon cerrado como el que tenemos hoy, los textos inspirados eran copiados, compartidos y leídos en secreto en casas, catacumbas y cuevas. El cristianismo no era una religión oficial, pero ya era algo imparable. Llegamos así entonces al segundo siglo. Y acá sucede algo muy interesante. El movimiento cristiano había alcanzado regiones como Cartago, Alejandría, Antioquía y hasta Edesa en la Mesopotamia. Se fundaron incluso comunidades en lo que hoy es Qatar y Bahrein, bajo el manto de lo que luego sería conocida como la Iglesia Siria de Oriente. A pesar de que no había ni recursos ni templos como tales, la iglesia continuaba siendo expandida, pero al mismo tiempo en que esto sucedía comenzaron a surgir desafíos, porque había corrientes que predicaban cosas que desafiaban la enseñanza de los apóstoles. En el año 156 en Frigia se predicó una forma de espiritualidad extrema conocida como el montanismo, que promovía visiones y profecías nuevas que sin lugar a duda dividían a los creyentes. Este fue uno de los primeros movimientos que obligó a los líderes cristianos a empezar a distinguir entre lo que Dios había revelado a lo que era falso, y la necesidad por una claridad doctrinal empezaba a ser urgente. El emperador Septimio Severo prohíbe toda conversión al cristianismo en el año 202, y a pesar de eso el evangelio continúa avanzando. Tenemos a Tertuliano en África, quien comenzó a escribir defendiendo la fe, acuñando la famosa frase: la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. A su vez, Cartago se convirtió en un centro de formación teológica. Cipriano, obispo de esta ciudad, defendía a la iglesia en medio de las divisiones internas que iban causando las persecuciones, ya que muchos creyentes, por la amenaza de morir, terminaban renunciando a su fe, aunque sea temporalmente. Eso traía el debate: ¿debían ellos ser aceptados de nuevo cuando las cosas cambiaran? ¿Eran acaso sus obispos o sus prédicas válidas si ellos habían decidido darle la espalda al maestro para evitar la muerte? Bueno, estas preguntas comenzaron a dar forma a lo que con el tiempo se volvió la disciplina de la iglesia y el arrepentimiento público. En Egipto surge la figura de Pachomius, considerado el padre del monasticismo cristiano, con una propuesta radical: apartarse del mundo para ir a buscar a Dios ayunando, orando y estudiando. Nacieron así los primeros monjes cristianos, o las comunidades monásticas, que más tarde iban a ser el pulmón de muchos movimientos cristianos. Para finales de este siglo el cristianismo ya estaba en todos los rincones del imperio, y aunque era ilegal no podía ser ignorado. Los mártires fieles, la expansión de este mensaje y el crecimiento de comunidades sólidas que ya llevaban muchas décadas compartiendo de Jesús hicieron que inclusive los emperadores comenzaran a ver al cristianismo como algo más que una simple secta judía. Pero el cambio más grande vendría en el siguiente siglo, con el nombre de Constantino. Pero en este siglo tenemos al primer país oficialmente cristiano. Y no es Roma, no es el imperio, sino que es Armenia. Es en esta pequeña nación donde el mensaje de salvación transformó la vida del rey Tiridates y todo su pueblo.
En el año 303 la iglesia enfrentó la persecución más feroz de toda su historia hasta este momento. El emperador Diocleciano desató lo que se conoce como la Gran Persecución, donde templos cristianos fueron destruidos, libros quemados y miles de creyentes encarcelados o ejecutados. Parecía el final de esta fe, pero en medio de este caos algo nuevo surgió. Y acá sí entra a jugar el señor Constantino. Según los relatos históricos, todo cambió en el año 312, en la víspera de la batalla del puente Milvio. Constantino, quien era pagano, se preparaba para ir a guerra, enfrentando a su rival Magencio. Esa noche tuvo una visión clara del cielo, donde una cruz brillante con una frase en latín lo iluminaron y pudo leer "In hoc signo vinces", con este signo vencerás. Al día siguiente mandó pintar este símbolo cristiano en todos los escudos de su ejército y venció. Apenas un año más tarde, en el 313, firmó el Edicto de Milán junto al emperador Licinio, y con este documento el cristianismo por primera vez dejó de ser ilegal. O sea, por primera vez en 300 años los cristianos podían reunirse sin miedo, podían construir templos y ser parte de la vida pública del imperio. Yo sé que ahora en la lejanía vemos esto como algo raro y hasta nos cuestionamos si fue bueno o no, pero pongámonos en los zapatos de nuestros hermanos del año 300. Para ellos esto fue un milagro. Habían resistido durante décadas, habían sido asesinados, matados y por fin podían salir a la luz sin temor. Pero con este nuevo favor imperial vinieron también muchos desafíos, porque Constantino empezó a favorecer mucho a los cristianos. Mandó a construir iglesias como la del Santo Sepulcro en Jerusalén y empezó a otorgarle al clero, o sea, a los obispos, a los sacerdotes, a los pastores cristianos, privilegios legales y también económicos. Esto empezó a transformar a los líderes de la iglesia en figuras públicas con poder, algo absolutamente impensado apenas un par de meses atrás. Además, abolió la crucifixión como castigo. Ya no se podía crucificar a nadie en todo el imperio. En el año 325 convocó al Concilio de Nicea, el primero en reunir obispos de todo el imperio. El objetivo era claro. Había un hombre llamado Arrio que enseñaba que Cristo no era Dios, que no era divino, y estaba teniendo muchos seguidores. Y la idea de esta gran reunión era poner las cartas sobre la mesa y arrojar luz sobre confusiones. De este concilio surgió el credo niceno, una declaración que todos los cristianos de todo el mundo afirman a día de hoy: Dios de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Ese es